Ayer jugó Team Pain. Sí. Ey, ¿qué piensas de eso? ¿Qué piensas del colectivo que se une para apoyar estupideces? Mira, yo... Era que nos conté un poco de la experiencia con los hermanos Flores. O sea, cuando de la nada veo que andabas vos allá, fue como, ¿y qué hace Noemi ahí? Es cuando los has visto tocar como alguna vez, y sí, pero luego ya es convivir con ellos, Sí, claro. saber sus nombres y haber platicado con ellos. Emocionante, y luego ver la reacción de la gente, ay, es que era increíble como, o sea, siento yo que si estamos hablando que Dios está en todo, que la vida está en todo, que la energía posibilitadora está en todo, tampoco me hace sentido que esto funcione solo para las personas con más privilegios, ¿sabes? Bueno, sin tanta paja, bienvenidos otra vez a otro video. Gracias por el cariño y el amor que le han dado a mis videos últimamente. Hoy tenemos invitada nueva. Bueno, en la temporada es nueva, pero ya estuve en la primera temporada que fue hace ya 2, 3 años, no me acuerdo, 4. Por ahí. Creo que fue en 2019, si no me equivoco. No, Fue 2020, 21. 2022 creo que fue. Pues, pero por ahí lo pueden ir a buscar. La calidad era diferente de las cámaras, pues ahora ya estamos aquí remodelando el estudio, creándolo. Y es la primera invitada que tengo aquí. Así que aplausos a Emi. ¿Cómo estás, Emi? ¿Todo bien? Bien, contenta de volver a estar aquí. Bueno, no aquí, pero aquí. Ajá, aquí. Así que también si nos ven sudando un poquito, estamos con ventilador, pero próximamente espero tener... Pero me encanta ver el progreso. Sí, La cabal, vez así. pasada era como en la sala de la casa, ahora ya tenés tu espacio, ya tenés como equipado. Sí, así que vamos a ver qué tal. Y bueno, gracias por venir, Emi. Ya grabamos también su entrevista cortita que en teoría ya debería estar subida, la pueden ir a ver. Nos cuenta nuevamente cómo empezó en ese mundo de la artisteada, del teatro y que te ha llevado hasta estar en películas, bueno, y en series grandes. Entonces es un privilegio siempre poder hablar con vos y que nos puedas contar un poco de tu carrera, sobre todo en un mercado salvadoreño que no se da mucho. Entonces queremos hablar contigo este día, pero antes que nada te tengo que hacer una pregunta muy importante. En esta época tan difícil del mundo, ¿quién crees que gana el mundial? Es fundamental eso. Mira, yo no sé, la verdad. O sea, Ajá. como que el corazón está siempre con Argentina, no precisamente porque yo vea tanto fútbol. En mi casa mi mamá es quien ve fútbol y ya sabemos que si hay un partido importante la tele va a estar encendida. Sí. Y mi mami le va a Argentina, entonces por ahí. Pero no sé, yo tengo este vacío ahorita de decir que Países Bajos. Varias gente va por país. Incluso la IA, supuestamente una proyección de la IA que Es ellos van a que quedar sí, yo escuché TikToks, vi cosas, fuente TikTok y dije, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Soy amante del fútbol? No, sí, a veces, cuando quiero. Disfruto cuando lo veo, cuando alguien está viéndolo y lo entiendo y me pongo así como que fuera seguidora del fútbol. Me encanta hacer conversaciones de fútbol por vacil en realidad, pero no es que sea... Como el ambiente que está alrededor del partido, Ajá, de todo lo que lleva ir con tus amigos a verlo. ¿Sabes qué me gusta? Tengo muchos amigos FIFAs. Ajá. Entonces me gusta sacarles pláticas, así como, uy, el partido tal cosa. Y piensan que de verdad veo fútbol, pero no veo fútbol. Ajá, y he crecido con el fútbol, así que... Ya, qué bueno. Bueno, yo voy Ajá. con el bicho, con el Portugal, obviamente. Sí. Es el último, vea, de él. El último, probablemente. Yo esperaría que llegue el próximo ya, aunque sea a ver, pero espero que él quede campeón. Si no, pues ya no es un buen mundial. Ay. Es un mundial que ha habido muchas sorpresas. Ayer entrevistaba a Kelly Iraete, que es una comediante, y hablábamos de eso, de cómo ha sido un poco sorpresivo, rompequinielas este mundial. Y bueno, a ver qué tal nos va. Vea. Hoy juega Argentina, por cierto. Hoy a las 7. Sí. Ayer jugó Team Pain. Sí.
Ey, ¿qué pensás de eso? ¿Qué pensás del colectivo que se une para apoyar estupideces? Mira, yo cuando vi el video de, ¿cómo se llama el chavo? Corso. No. No sé cómo. Pues sí, Bueno, pero es un cuando, argentino, ajá, ¿no? cuando vi el video del argentino, yo dije, yo aquí tengo dos opciones. O sea, yo puedo dejarme llevar por todo lo Ajá, grupal, lo colectivo, o simplemente ser consciente de que se va a generar algo de esto. Y ujú, me encanta lo colectivo y dije, sí. yo voy a ir a Yo soy darle el mame. follow a este brother. Curiosamente, cuando a mí me llegó todo este mame, me metí a seguirlo, obviamente, a Tim Payne, y me parecía amigos que lo siguen, Emi Mena. Yo me recuerdo que Sí, 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 me encanta. O sea, siento que obviamente deja en evidencia lo influenciables que somos, totalmente. ¿verdad? Pero también qué chivo que podamos subirnos a algo que realmente no afecta a nadie, ¿sabes? Siento Incluso, yo, ajá. No, sí, y también siento yo. un poco de la fiebre mundialista y que también, ajá, justamente no le haciendo daño a nadie y al contrario, creo que le hicimos un beneficio a él que quien quita que le sirva para próximos negocios y Exacto, exacto. Y la relación Latinoamérica con un mercado súper sí, anglosajón, ¿verdad? sí, sí, Sería sí. la palabra, ajá. Bien interesante también. Sí, 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 la verdad es que está Sí, es un chistoso. fenómeno chivo, un fenómeno Ojalá por lo chivo. menos nos meta un gol en el Sí, mundial cabal, y eso va a romper el internet. Igual ha cabal. pasado ahorita con el portero Sí, el de ayer. No me de acuerdo de qué República del país. Congo, algo Sí, sí, así. sí, 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 sí. Cabal. Entonces, o sea, la verdad es que fue increíble. Y él sí se lo, entre comillas, ganó, ¿me entiendes? O sea, la Mara fue como, hey, se acaba de aventar un partidazo, hay que ir a apoyarlo y ahora tiene Me 5 millones. contra España, o Sí, sí, sí. sea, que es de los Pobrecito, favoritos hasta llorando también. salió. Sí. Saludos si no está bien. Aunque creo que Saludos. hablan inglés. Ojalá que su mamá pueda llegar a verlo algún partido. Esa es otra. Ujú. Incluso ayer con Kelly, pues, entrevista hablamos un poquito de este problema capitalista, ¿verdad? Que gira en torno en el mundo, pero ahora en la Copa Mundial. Y qué increíble como, pues sí, incluso hoy, antes de que viniera, vi un video de una gente de Irán que le estaban quitando las banderas en el estadio. Que uno de la FIFA uniformado, como llegando a quitar la bandera. Entonces, qué triste que algo que une a todo el mundo, pues se tenga que ver ensuciado por ese La lado, pero bueno, política, no ¿verdad? nos vamos a meter, eso Bueno, es pero es que que el fútbol está súper lleno de política en realidad. Es todo, imposible o sea, todo separarlo. lo que Sí, sea ajá. negocio, sobre todo en esta época que estamos bajo esta lógica del capital, que es que la acumulación de dinero es la que manda, ¿verdad? Entonces, Ujú. todo lo que te llega a generar dinero o beneficios monetarios, ya va muy influenciado, ¿verdad? Ujú. Entonces, el fútbol es la manera más grande de mover masas, ¿verdad? O sea, en el libro del príncipe de Maquiavelo te explica un poco incluso del por qué de las religiones existen. O sea, y también en el libro Sapiens, que siempre lo recomiendo. Bien leído este Sí, muchacho. pues sí, te cuentan de por qué las religiones son importantes. Y Ujú. ahora las religiones ya cambiaron mucho, ahora son estos gurús motivacionales, ya es el mismo fútbol, o sea, hay iglesia de Maradona, pero porque la gente, lo hablamos al principio antes, de las narrativas, pero también sirven para poner de acuerdo a 8.000 millones de personas, ¿me Y entiendes? que te ayuda a formular tu identidad también. ¿Y cómo llegas y cómo pones de acuerdo a 8.000 millones de personas hey, o bueno, en nuestro país, vea, 8 millones de personas, cómo nos pones de acuerdo a esto está bien y esto está mal? Tienes que Ujú. crear algo como una religión que te diga, bueno, no vas a robar, no vas a matar, vea, y así nos hemos ido evolucionando. Entonces, es igual el fútbol, ¿verdad? O sea, todo el mundo se une de una pasión, a seguir a tu nacionalidad, a que crear esta hermandad con otros países, pero dentro de eso, lastimosamente, ya estamos manipulados, es el mensaje que nos dan, pero por fuera se manejan otras cosas, Y los ¿verdad? fanatismos que al final también generan división. Y que nos mantiene, Y por eso me parecía tan chivo el tema de Tim Payne, sí, porque es como alguien que en un principio era súper NPC, ¿verdad? NPC, Y que era como el punto en donde todo el mundo va a unirse y ujú. como no importa tu color, no importa tu bandera, no importa, o sea, todo el mundo va a estar apoyando a una persona que ha sido la menos popular. O sea, es como, no sé, Sí, 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 totalmente. pega. O sea, Ajá. y eso es lo que hace chivo todo eso. Pues, Mm. cualquiera si no tiene su disfrute, el fanatismo, Mm. esta pasión, pero recordar que también a veces hay cosas por detrás que nos mueven, pero bueno. Una de las preguntas que yo te quería hacer este día, Mm.
era que nos conté un poco de la experiencia con los hermanos Flores. O sea, cuando de la nada veo que andabas vos allá, Ay, Dios fue mío. como, ¿y qué hace Noemi ahí? ¿Es una hermana Flores? O que yo digo, es Emi Mena, creo el apellido, pero no, no sé si será Flores. Canta, baila, ¿qué onda? Ay, qué chistoso, Contando. sí. Bueno, toda mi carrera había estado basada en la actuación, ¿verdad? En teatro, en cine, bueno, la serie de televisión que hicimos Ujú, afuera, cortometrajes. El año pasado que dirigí por primera vez una obra de teatro de mi queridísimo Otto Rivera. Em, y no sé, Ale, yo siento que la vida de repente me lleva a cosas nuevas, siempre me asustan un montón. Y este año, Meme Flores, que no tiene nada que ver con los hermanos Flores, es un gran amigo y director de fotografía que ahorita está explorando su carrera de dirección. ujú. Entonces, nos juntamos con él y otro amigo que se llama Keiko, sonidista de los más pro de El Salvador también. Y fue como, "Ey, hagamos algo y no sé qué, no sé cuánto". Y me dijo como, miren, yo ahorita tengo dos proyectos que son en los que los puedo invitar, pero no puedo asumir otro proyecto más. Y era un docu para este pintor salvadoreño que se llama Estudio Lenca y el proyecto del documental de los hermanos Flores. Y así como, bueno, o sea, toda la vida he estado enfrente de la cámara, Sí, pero también está bueno, como que he tenido mucha curiosidad de hacer cosas nuevas. Entonces era como, mira, yo no sé para qué te puedo ayudar, pero yo me fue. sumo. Ujú, Ajá, cabal. Entonces primero empezamos con el corto documental de Estudio Lenca e hicimos un gran equipo. Como que, no sé, siento que, como mi familia hablaba, ¿verdad? Que siento que ser hermana mayor, hacer teatro en El Salvador, ujú. em, espacios en los que he estado, que he desarrollado diferentes herramientas o habilidades de liderazgo, me dieron como herramientas para que ahorita desde este lado pudiera gestionar Sí, cosas, totalmente. ajá, levantar el proyecto. Y yo realmente no sabía si iba a ir a Coachella, ponele, pero cuando vimos que trabajamos bien en Estudio Lenca fue como, Emi quisiera ser la productora del documental, después de que él había hecho todo un proceso. Y fue como, no. Dije, ven, o sea, yo nunca he sido productora. Sí. Y me dice, o sea, he visto tus capacidades y tampoco te lo propondría si no supiera que Sí, pues sí, pudieran, claro. ¿verdad? No, y quieras o Entonces, no, pues sí, era tu primera vez por ese lado, pero quieras o no, siento que tienes mucha más expertise por el otro. Incluso estar en una producción grande como la serie que tuviste, siento que también te da, ya más o menos ves cómo se mueven los que están detrás de cámara, ¿verdad? ujú, Ujú, sí. Entonces fue como, bueno, démosle. ujú. Y empezamos, personas comenzaron a sumarse al equipo. Y eso es lo chivo también, como entender que las producciones audiovisuales, así como el teatro, es trabajo en equipo. O sea, vos no podés hacer las cosas solo vos. Y para mí entender eso ha sido fundamental. Como te he dicho antes, me encanta lo colectivo. Ujú. Entonces, ahí empezamos a gestionar las cosas. Ya de repente estaba en un ensayo de los hermanos Flores preparando los sets para Coachella. O sea, era como, pero yo no, a todo eso no sabía si iba a ir o no iba a ir. Y 5 días antes de que la orquesta viajara, pues logramos cerrar. O sea, bueno, gran rollo, no quiero dar tanto detalle, Ujú. pero logramos cerrar patrocinios con Volaris para ir Saludos. allá, el equipo, ajá. Entonces fue como, y así, no sé, todo ha sido bien interesante explorar un nuevo mundo, no solamente de la producción, sino también de la música. Sí. Eh, ¿Quién no ha escuchado a los hermanos Flores? Y de repente ya estar viendo su dinámica desde adentro, conocerlos, compartir con Nori y no sé, todo ha sido bien chivo, la verdad. Oye, pero sí, o sea, la verdad es que ahorita que me pongo a pensar si es un reto súper grande porque no es que te dijeron, mira, vamos a hacer un clip aquí en el Bicentenario, ¿verdad?
sino que uno de los, creo que los eventos más grandes que hemos tenido como Salvador, o sea, obviamente los hermanos Flores, pues, pero a nivel salvadoreño representaba mucho porque no sé si algún salvadoreño antes había estado en Coachella. Sí, hubo un artista plástico que hizo una instalación ya. Ah, ok, ok. Ajá, sí, sí, sí. Vaya, pero normalmente también el tema de música es como que lo que más, o Ajá. sea, en una producción así era como demasiado grande y era como, es nuestra primera vez quizás con músicos que son reconocidos en El Salvador, no hay espacio como para un error, ¿verdad? Ujú, También. ujú. Entonces, siento que te metiste en un proyecto súper grande, pero creo que al final salió todo bien, o sea, y la verdad es que qué orgullo vos, Sí, qué bien orgullo chido. por ellos y en este caso por porque los puedes Gracias. acompañar. Y como ya a la hora que ellos tocaron, me imagino que vos estabas abajo o tuviste que estar atrás. Fíjate que el primer fin de no entré yo, solo entró Meme, el Ujú, director. Y con Fabricio, que está en el equipo también, estábamos afuera viéndolo en el teléfono, así como, "Ve, qué emoción". ujú. Ya el segundo fin de sí pude entrar y fue una gran emoción, o sea, yo estaba desde el público en primera fila, entonces Ya, me eché todo, desde que estaban probando sonido, desde que estaban subiéndose al escenario, entonces era bien chivo porque una cosa es cuando los has visto tocar como alguna vez, y así, pero luego ya es convivir con ellos, sí, claro. saber sus nombres y haber platicado con ellos y de repente ver como, chica, ahí está Julito, ahí Mm. está acá, sabes, como todo eso. Entonces era bien emocionante y luego ver la reacción de la gente, dale, es que era increíble como además que ellos estaban en un escenario más pequeño y los pasaron al segundo escenario más grande del Ujú. festival. Y que todo eso estuviera lleno, no sé, era súper Sí, qué emocionante. chivo. Todos los Ujú. salvatrucos, hermanos lejanos. Y lo otro es que otra gente los pudo escuchar, otros países, ¿verdad? Que eso Cabal. es también un poquito que puedan expandirse y que puedan saber, sentir un poquito de nuestra música. ¿Y qué pensás también sobre eso? Sobre la música salvadoreña. Ayer lo hablaba con Kelly, que tal vez nos puede dar un poco de seguimiento. Que yo le decía que al artista salvadoreño hay como ahí, como de dos sopas, ¿verdad? O, o hablamos demasiado del Salvador, o sea, si vos sacas una canción, no es salvadoreño si no mencionas las pupusas, si no Mm, mencionas las artesanías de Fernando York, cosas así. Vos como artista o como músico, normalmente cuesta que una canción tuya pegue si hablas de vos, una historia de amor, lo que sea. No sé si me explico, o sea, que los artistas tienen que decir demasiados orgullos salvadoreños para que medio pegue. No tanto, no seguimos al artista, por ejemplo, ahorita he visto a Ana Luda que está haciendo su ujú, música y lo que me está gustando, o como Camelo, a ponerle, como ese ujú, tipo de grupos que hacen música porque ellos quieren. Si tanto decir, ay, El Salvador, vea. ujú. Entonces, ¿qué opinas un poco de la música salvadoreña? ¿Crees que está creciendo? ¿Crees que la gente ya se está aventando a hacer sus cosas? Obviamente los hermanos Flores ya tienen su trayectoria, ¿verdad? Ya son bien conocidos y ya se las pueden casi que todas, son unos maestros. Pero ¿qué piensas de las generaciones que están haciendo su música ahora? Ujú, ujú. Juela. O sea, siento que o sea, es un tema Sí, sí, muy sí, sí, amplio, sí, sí. pero en mi caso sí quisiera que hubiera un poquito más de apoyo, sobre todo del público, que pudiéramos quitarnos un poquito ese Ujú, sesgo de escuchar solo de afuera, sino que, por ujú, ejemplo, justamente Ana Lugada, detengámonos un poquito a escucharla, ¿me entendés? ¿Qué nos está ujú, contando? ¿Qué quiere decir? ujú. Y poder apoyar un poquito más por ese lado sin tanto el orgullo salvadoreño, sino como Claro. esta bicha nos está contando que cortó con el novio o que un día fue a la playa y N cosas, pero nos está contando Ujú, algo. Y yo le decía a Kelly, es bien chivo poder escuchar un poco más a los artistas nacionales porque va a estar más identificados con ellos. ujú, Por ejemplo, ella que es comediante, yo le decía, o sea, yo consumo demasiada comedia mexicana. Entonces, pero ellos dicen chistes que a veces probablemente los entiendo porque ya me empapé mucho, ujú, pero hay chistes que, por ejemplo, no, es que iba por a Miguel Allende y llegó no sé quién, vea, y en tono de ellos, que lo esfuerzo para entenderlo. Pero si viene Kelly, que es comediante, y me dice, yo iba por la Monseñor y no sé qué, ya hay ujú, referencia y me voy a sentir más identificado, porque no la ujú, apoyamos más a ella, que incluso nos va a dar hasta más risa, ujú, cuando vamos a sentir más identificados con su música. ¿Por qué no los apoyamos a ellos y apoyamos más a la gente de afuera? ¿Crees que viene un ujú. problema ahí como cultural?
o falta de espacios, también hablamos un poquito de eso, los espacios que hay, por ejemplo, aquí no hay open mics, ¿Cómo no? Si hay. hay uno, ella me contó ayer, ella me Sí, contó ayer, sí hay. pero no es mucho, pues no hay mucho apoyo. Sí, 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 sí. Mira, no siento que tenga una opinión formulada respecto a la música o a la comedia Ujú. tal cual. Em, O el artista en general. ajá, siento que es chivo que haya variedad, Ujú. ¿sabes? O sea, que estén personas como los hermanos Flores que le canten tanto a El Salvador y a las diásporas y también como a la cotidianidad. em, y que también hayan nuevas generaciones haciendo cosas distintas, porque veo, cabal, decían Ana Ludada, está Camelo, pienso en Florence Umaña, pienso en ¿a dónde está Fran? Vanessa García, eh, Emi Mena. yo no hago música, pensando en la música nada más. Y son personas que están haciendo música diferente, Sí, pues claro. creo que siento que también es bien complicado posicionarte en la música cuando no hay una estructura que te permita ¿cómo es? Cuando la estructura está para que te enfoques en otras cosas, pero no para Sí, desarrollar tu arte, ¿sabes? sí, claro. Y por eso me encanta, por ejemplo, el proyecto de Andalú, porque está full con eso, tiene los recursos para poder hacerlo, el apoyo de su familia, ella está súper concentrada en su carrera y bueno, tuve la oportunidad de trabajar hace poquito en un video musical de ella y men, o sea, gestionan todo desde un lugar tan profesional que decís que chivo, porque yo sé que el Andalú en algún momento va a despegar, Ujú. yo sé que va a despegar y eso va a abrir camino también para otras personas Justamente. artistas. Entonces, creo que también es importante darle luz a la gente que sí está apoyando, Ujú. porque es cierto que hay un porcentaje grande que no conoce quizás la música o que tiene otros gustos. Por ejemplo, yo casi no escucho pop, pero me gustan algunas canciones ¿Qué que las tengo ahí escuchas? como en likes. Por ejemplo, también depende de mi mood, pero me encanta como el vacil más tropical. Ujú. Entonces, o de repente soy más, como que me gustan mucho las letras, cosas que me hagan sentir como, va, dale, Emi, Ujú. sin importar el género tanto. Em, Pero vaya, si ahorita que te subes al carro, ahorita estaba escuchando el último álbum de Cultura Profética, que recién ya, salió. Ajá, ya, ajá, ya. ajá, ajá. Entonces siento que es chido también que podamos comenzar a generar otros discursos de, Ujú. men, me gusta este artista, hey, como pasar la voz, ¿sabes? Sí. Que comencemos a, desde adentro, porque siento que también hemos interiorizado un montón ese discurso de que El Salvador no se apoya al arte. Ujú. Y claro, lo interiorizamos tanto que nos la creemos y entonces es como un círculo Sí, vicioso, mejor no hago ¿sabes? nada porque no Ajá, apoyan. Ajá, cabal, ajá. entonces es como, pero la verdad es que sí, o sea, a veces no es como en otros países que hay industrias, pues, pero sí hay gente apoyando. Ujú. No es como quisiéramos que fuera todavía, pero hay esfuerzos y hay gente que está yendo. Entonces es como darle luz a esas cosas también Sí. siento que está Y bien. sentís que ahorita es como una ola que va a crecer. Bueno, yo sí lo siento, porque sí, justamente siento que hoy sí ya, o por lo menos la gente está consumiendo un poquito más, o la Heavy. gente que está apostando, como por ejemplo ya sea las marcas o producciones más grandes que dicen, hey, mejor hagamos, siento que ya hay un poquito más de visibilidad y que esperemos que esta ola siga creciendo. Y como lo decía, la verdad que Ana Ludada creo que va a ser como esperemos que sea una punta de lanza para varias personas, vean. Ojalá que sí. Bueno, después de ser interrumpidos por este pequeño corte comercial, bueno, ya hablamos de tu experiencia con los hermanos Flores, un poco de... Quizás con eso solo quisiera agregar una cosa. Ajá, Que, o sea, nosotros seguimos con el proyecto, o uh-huh, sea, como que tuvimos esta primera fase en Coachella, ¿verdad? Pero seguimos ahorita. uh-huh. Y creo que lo que quisiera compartir ahorita es, men, es bien heavy ser novata, es bien heavy, o sea, ha sido un reto también como, claro, llevaba ya
desde el 2014 desarrollándome como actriz. Entonces, como que hay un momento en donde son retos cada vez que tengo un proyecto nuevo, pero ya sé cómo ser nueva en algo a mis 30 años. Es como, Sí, sí, sí. men, es bien heavy, pero también es chivo porque, y lo he hablado con algunas personas de cómo nos da miedo hacer cosas nuevas, o sea, nos aterra el no saber cómo hacer, el enfrentarte a la vulnerabilidad de necesito pedir ayuda. Sí, totalmente. Más justamente es algo que, por ejemplo, aquí, bueno, creo que es como crecemos varios que nos enseñan, por ejemplo, a decir, no puedes decir no sé, o por ejemplo, cuando justamente en una empresa, y creo que a varios nos ha pasado, que llegamos a una empresa y, no sé, ya salimos de la U, o por lo menos en nuestro currículum pusimos, puedo usar Excel, lo que querrás, pero van a haber ciertas cositas que no te las puedes, o que por lo menos sí sabes, pero no sabes cómo emplearla porque ya es dentro del mundo laboral, vea. Mm, Y hay gente que te dice, pero es que esto te lo viste que haber aprendido en la U. ¿Cómo es que no sabes eso? Entonces te empiezan a quitar, o bueno, te empiezan a dar miedo a la hora de preguntar, de, "Men, yo debería saber eso. Ya no te pregunto porque me vas a putear, vea, o me vas a huevar. Y es al contrario, o sea, cuando alguien te dice no sé, o sea, está siendo demasiado sincero de, mira, o sea, no te puedo resolver, no entiendo, vea. heavy. Explícame, pues, o sea, Ujú, o, pues sí, no tenés que huevar a la Mara para, entonces, porque si no les haces que pierdan exacto, las ganas de querer aprender. exacto. Entonces, y como no, me imagino, pues sí, como decís, igual a los 30 años ya está más viejo, pues yo no debería estar preguntando esto, Teoría, ajá, ajá. pero men, o sea, es que eso es lo loco. Y también como una misma sin que necesariamente, o sea, eso no quiere decir que le pase, Ujú. está bien. Sí, sí, sí. Ah, Ah, eso no quiere decir que le pase a todo el mundo, ¿verdad? ujú. Pero a mí me pasa como sin que realmente haya habido un reproche de afuera, cometer un error y que sea como ¡ah! El fin del mundo, ¿sabes? Y Sí, es sí, como, sí. espérate, tranquila. O sea, obviamente errores siempre van a haber y la idea es reducir la mayor cantidad de errores posibles, porque pues sí, en producción un error también puede significar dinero, ¿ya? Sí, 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 totalmente. Pero, pero también para mí ha sido también un proceso el asumir ser nueva, el asumir pedir ayuda y darme cuenta de que hay un montón de gente que está en disposición de, y como también desde las posiciones de liderazgo es importante abrir espacio para que el error exista y saber cómo gestionarlo, pues, o sea, como de repente hay personas que están a mi cargo, ponele. Ujú. Entonces también yo, cómo generar un espacio para que si hay un error, seamos equipo para solucionarlo y no ser Sí. como, vos, no sé qué. Esa creo que es una fundamental porque, y vuelvo al ejemplo de las empresas porque pasé muchos años trabajando y siendo Godín, dirán los mexicanos, Ujú, eh, pasa un error, eh, ¿cómo fue? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y por qué lo hiciste? Men, solucionemos primero, o ujú, sea, solucionemos y después vas a hablar con la persona que se equivocó, ¿me entendés? ujú, Y en todo caso hablar con la persona y entender el por qué o cómo se equivocó para que no vuelva a pasar y hacer un proceso mejor para que no vuelva a suceder, pero tendemos a echarle o buscar culpables, ¿me entendés? Y a veces con los mismos compañeros, ¿ve? Entonces es ujú. importante como líder saber gestionar todas esas Y situaciones. que está bien asumir la responsabilidad, Eso. pero Ujú. es diferente la intención. Sí, 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 totalmente. Ajá. Incluso ahora como emprendedor me ha pasado que, por ejemplo, el aceptar tu error también es fundamental porque también genera esa confianza, pues de, mire, me equivoqué, ¿verdad? O no Ujú, coordiné de esto, se me fue, que sí puede traer repercusiones de dinero, ¿verdad? ujú. Que eso es lo difícil, pero por muy feo que suene el castigo que pueda suceder, ¿verdad? O las cosas que traigan en repercusión, es bueno ser transparente y decir, miren, me Ujú, equivoqué. O sea, ujú, sucedió esto y ayúdenme a solucionar porque ya no puedo, ¿verdad? ujú. Y tratar de, siempre va a dar miedo, pero lo que vos decís, o sea, es necesario, es mejor que lo Ujú, hagas así, a estarlo ujú. como ocultando, Cabal. posponerlo, porque Sí, eso trae otros errores, ¿me sí, entendés? cabal. Entonces, sí, te entiendo por ese lado, pero ya no me Ajá. imaginé una producción, lo que vos decís. Ahorita se me queda un video sin memoria, aquí pues
el único que él me va a regañar puede ser yo, ¿verdad? Pero en una producción así, Sí, 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 un sí, micrófono sí. no encendido, o sea, Sí, sí, sí. quería también hablar algo que nos habíamos puesto bien profundos hace ratitos. ¿Sos una persona creyente? ¿No sos creyente? ¿Crees que eso afecta tu trabajo ahora o no? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, para darte la introducción, te decía, yo soy una persona criada totalmente católico. Coincidíamos que queríamos ser, casi que dedicarnos a la iglesia, ¿verdad? Yo estuve a punto de, no a punto, pues, pero estuve probándome para ser cura, que fíjate que es bien curioso, he escuchado a varios hombres que lo han pensado también. O sea, a uno a veces se siente como único, ¿verdad? Pero varias personas que no me imaginé me dijeron, no, yo también fui a un retiro como para ver si era padre o yo pensé en serme padre. Pero en mi caso lo pensé y me di cuenta de que no era mi vocación y heme aquí. Y la verdad que por ese lado sí creo que tomé una buena decisión porque ahora mi concepto de Dios y de la religión ha cambiado muchísimo, 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 muchísimo. Mi glóbulo frontal ya se desarrolló. La broma del día. Ajá. Ajá. Y me siento incluso un poco más libre, ¿sabes? Pero también a veces siento como más responsabilidad que creo que es parte de lo que la religión hace, ¿sabes? Te Ujú. quita un poquito de responsabilidad sobre lo que haces, porque delegas, ¿me entendés? En cambio, cuando ya te salió un poquito de ese lado, ya te empezás a cuestionar ciertas cosas, que si hay o no algo después de la vida y la muerte, si hay un Dios o no, ya te empezás a hacer más cargo de vos, de que lo que yo haga no es porque me lo dijo la religión, no es por la Biblia, sino es porque ya estoy tomando yo decisiones. Entonces, sí sentí un poquito más de responsabilidad y un poco más de peso porque querés hacer las cosas más vos, sin que, bueno, hay que Dios disponga, ¿verdad? Sino que ya te das cuenta que muy probablemente no solo orando van a salir las cosas, sino porque tienes que también trabajar un poco y ahí va a dependerá un poco incluso de la suerte o que las cosas se vayan juntando y que tanto vos también trabajes. Pero en ese sentido ha cambiado mucho mi percepción de la religión. ¿Cuál es tu percepción o cómo lo vivís vos? Ujú. Yo también crecí en la Mm. iglesia católica. De hecho, cuando estaba pequeña quería ser heralda del evangelio y todo, o sea, sí, muy La fuerte. miniatura de YouTube, me va a decir, puede salir de padre con ella. Y vos como Y yo heralda. heralda del Ah, evangelio. Sí, quería ser heralda. Y luego siento que tuve la suerte de crecer en el ámbito marista. ya. Porque, pues, yo con los hermanos Marista tuve una súper buena experiencia, la verdad, Ujú, porque no son, por lo menos esa ha sido mi experiencia. Me ujú, imagino que habrá otras personas con otras experiencias, pero jamás me impusieron en qué tenía que creer, jamás fueron así súper cerrados, o sea, recuerdo tener conversaciones donde yo cuestionaba la ujú. religión, cuestionaba las jerarquías con hermanos maristas, a quienes yo hasta la fecha quiero mucho, ¿sabes? Saludos. Saludos al hermano Jorge, al hermano Antonio. Sí, sí, sí. A la hermana Daisy, ven, la hermana Daisy sigue yendo a las obras de teatro en las que ¿En yo serio? estoy. Sí, saluditos. Entonces, yo tuve una buena experiencia. Recuerdo cuando estaba en noveno grado, sí, noveno grado, estaba en un movimiento, remar se llama, Ok. ajá, ajá, que es de jóvenes. Entonces yo hablaba con uno de mis guías, vea, Ujú. ¿qué pasó? Sí, sí. Ah, hablaba con uno de mis guías y le decía, fíjate que anoche estaba rezando. Porque yo era de rezar así todas las En noches. serio. Pero te Ajá. hincabas así de que. No, en mi cama sí, fíjate Dios. Ajá. Y, y esa noche yo sentí como, men, ¿y si no hay Dios? ¿Y si no hay nadie escuchándome? ¿Y si estoy aquí yo solita hablando pura Ujú. loca? O sea, como que... Y entonces el día siguiente le dije a uno de mis guías, así como, mira, Diego, es que fíjate que tengo esta situación y vos, ¿cómo sabes que Dios existe? Y creo que su respuesta fue súper importante para mí, porque me dijo, está bueno que te lo cuestiones, está Ujú. bueno que te lo cuestiones porque vos vas a saber después cómo vas a reformular tu fe a algo que a vos te funcione mejor. Justamente. Está en noveno grado, o sea, tenía 14 años, 15, una cosa así. Y de ahí, cuando estaba haciendo mi confirma, ay, Ujú. aquí lo voy a salir en público esto.
Y me acuerdo que esa mañana que me estaba preparando para la confirmación, yo decía, ¿por qué me estoy confirmando realmente? Sí. O sea, realmente yo no sé si me siento católica. No sé si esto es algo que realmente me llena a mí. Y entendí que lo estaba haciendo porque sabía que mis abuelas iban a ser felices. Porque sabía que, ¿sabes? Como era una expectativa Sí. que dije, bueno, lo estoy haciendo por estas personas. Y a mí algo que hasta la fecha me gusta es cantar alabanzas. Me fascina cantar Sí, más si alabanzas. estuviste en un grupo de jóvenes, eso No, te sí, y queda. yo estaba en el coro nacional marista, o sea, Ok. yo salí del colegio, seguía en estos movimientos y me encantaba, o sea, mucho de mi desarrollo de liderazgo vino de Ujú. ahí. Sí, 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 la Entonces, verdad es que te aprendes mucho, o sea, sobre todo cuando estás de sí, joven y tienes una buena experiencia, tienes más privilegio de no tener como mala experiencia que hayan exacto, tenido, ¿verdad? exacto. Pero cuando es así, la verdad es que aprendes muchísimo, tanto como a convivir con otras personas. Incluso yo me metí mucho con el tema de psicología y siento que parte de eso ha sido la manera en cómo yo veía las cosas en la iglesia, porque empezaba a cuestionarte también un poquito de dónde viene, el tema del Ujú, perdón. Entonces, sí te encamina, o sea, la convivencia con los demás, a ser amigos, ujú, a sentirte entendido, a tratar de entender a los demás, ujú. ¿verdad? Entonces, sí, siento que también son buenas bases, tampoco es una Sí. crítica de que no vayan a la como, ¿verdad? Sino como... Luego lo que me pasó fue que comencé a cuestionar la forma en la que funcionaba la iglesia. Está de lado. No, Ah, yo, ah. Que tengo un piercing y se me va de lado si le hago siempre. así también es que le estoy avisando que está de lado. Este, ya no me sentía cómoda con las Ujú, jerarquías, con, con cosas que la iglesia impone, que digo, ¿por qué se mete la iglesia en estas cosas? ujú, Luego, cómo se usa el nombre de Dios para justificar otras cosas, para manipular masas. Y ya no me sentía cómoda, o sea, ujú. sentía que ya no estaba siendo coherente conmigo misma, decir, soy católica, porque ya tampoco creía en las, o sea, cuando decías como este credo en la misa, y decía, Sí. no, no, es mentira. Ujú, Y tampoco me significaba una gran crisis salirme de ahí y decir, pues, ¿y ahora en qué, vea? Porque mi relación con Dios ha sido muy aparte. sí, claro. Y digamos, tampoco me gusta pensar en Dios como Dios, sino más siento ahora y desde ahí es donde me muevo. Me gusta pensar en una energía colectiva, en una energía que es suprema, pero que al mismo tiempo es parte de nosotras y nosotros, y que es esa misma energía la que nos permite tener claridad en algunos momentos, que nos permite conectar, que como la intuición, para mí la Ujú, intuición es una cosa divina, divina de divinidad, ujú. literal, y eso a mí me da más paz, porque Ya. entonces yo ya veo, y al final siento que en esencia todas las religiones buscan lo mismo, pues, pero al final desde ese lugar a mí me permite ver la humanidad en las otras personas, en los seres vivos, en lo que construimos, ¿sabes? Como Sí, me hace mucho más sentido. Y ahora es cómo puedo nutrir esto en mi cotidianidad, ¿verdad? Porque ya no es ujú. como unir, que al final la iglesia eso es lo que te da, como herramientas para poder nutrir estas cosas, Sí, claro. pero también es chivo descubrir que hay otras maneras de... Sí, justo lo que acabas de describir, básicamente, y estoy totalmente de acuerdo, y yo voy por ese lado, pero hay un filósofo que es el Dios que es Spinoza, él describe un tipo de Dios, que es el que mismo que creía Einstein al final, él se declaró espinosista, que yo creo que también soy espinosista, que me declaro como espinosista. Spinoza te describe que Dios es una sustancia, que esa sustancia es la que está dentro de todos los átomos, todo lo que nos, entonces Dios es todo lo que nos rodea. Mm, Entonces, básicamente es también esta fórmula de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es por eso que Dios está en todo, ¿verdad? Porque ujú, está en nuestras partículas, en la tierra, en todo, ujú, está en todo momento. Entonces, igual cuando morimos, nos hacemos polvo, nos hacemos parte de la tierra, entonces simplemente nos vamos transformando y Dios está en todo lo que nos rodea. Y sí creo que, por ejemplo, todo este tema de las vibras y todo eso, sí existe, nosotros hemos puesto la palabra vibra o
o el Espíritu Santo, lo que querrás, ¿verdad? Pero sí así funciona, porque es como esto, porque Dios está en todo y si vos estás como actuando pro a que hayan ciertas cosas, si yo te deseo buena onda, ¿verdad? O estoy orando por vos, esa, ese sentimiento, esa ganas de que te salgan bien las cosas, sí puede que de alguna manera se mueva y te pueda llegar a sentirte bien, ¿verdad? Yo full creo en esas cosas. Entonces, pero es a través Sí, sí, como, sí. como a través de las partículas, yo a través de la palabra, de lo que yo quiero, te deseo algo. O si te estoy diciendo el mal, ¿verdad? También puede que te suceda algo por la mala vibra que te tiro y vos probablemente estés despistada o no estés en un buen momento, también te puede llegar a afectar, ¿verdad? Entre otro tipo de cosas. Pero sí, es esta manera de verlo como Spinoza lo describe, que también es un poco del panteísmo, que es lo mismo, que Dios está en todo, que en la naturaleza. Entonces yo voy más por ese lado. Tampoco ya creo mucho en este discurso, justamente también la oración tan así como lo describen. A veces, sí, soy de esas personas que a veces veo cosas en TikTok y me pongo a comentar, vea, porque justamente lo que decía, es mucho para manipular a veces a la gente, ¿verdad? De pide y se te dará, pide y se te dará. Está bien pedir, está bien ponerlo en palabras, desearlo, o el que se ha puesto de moda, el manifestarlo, ¿verdad? Sí está bien, pero sirve más por un tema para cambiarte el mindset a vos, ¿verdad? Como esto es lo que quiero lograr, para allá voy. Y mientras más te lo repitas, más vas a trabajar sobre eso. No es porque solo lo pediste se va a suceder, sino porque ya te estás cambiando el chip y escuchas a alguien hablando de ese tema, te vas a acercar a esa persona y ya conseguiste a alguien más y te Sí, vas como que te acercando. ayuda a enfocarte en lo que querés. Exactamente, pero no es tanto la oración, pero Yo sí creo como en que desde, a ver, yo no soy experta, disclaimer, yo no soy experta, pero para mí sí es como eso de alinear tu intención con acción sí, claro. y confiar. O sea, como para mí sí es una suma de cosas. Sí. Y por eso me gusta tanto la oración, como desde el poder aclarar como qué es lo que quiero, poder intencionar desde la palabra y cómo esa palabra puede tener una frecuencia que puede impactar en la materia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y cómo de pronto las cosas se van ordenando también a medida vos vas accionando y de repente cabal, o sea, tu cerebro te empieza a quitar las cosas en las que no querés enfocarte y decir, va, eso es lo que Para allá quiero. voy. Y luego todo como que se empieza a ordenar y me voy a empujar acá. Dale, dale. Y Y voy girando así. yo giro la silla, se mueve. Ajá, y se me olvidó lo que estaba diciendo. Está bien. Sí. No, pero ajá, que es una suma de ideas, una suma de cosas y, y que está chivo también. Como yo siento, por ejemplo, ponerle, yo a mi mamá mía y a mi abuela, a mí me encanta pedirles que recen por las cosas que yo quiero ponerle, porque yo sé que las oraciones de ellas vienen desde un lugar genuino. Sí. Y para mí, no importa la forma en la que ores o en la que escribas, declares las cosas que querés, o simplemente escribas las metas, vea, como, va, esta es mi meta y este va a ser mi plan de acción. Sí. Al final todo es para lo mismo, pues, para poder tener claridad de, esto es lo que quiero, aquí voy, y accionarlo y que todo se vaya ordenando alrededor de eso. Sí, 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 totalmente. O también esta frase de la suerte es cuando la preparación y la oportunidad se juntan, ¿verdad? Entonces, si vos ya te mindseteaste de voy para allá, esto es lo que quiero, esto es lo que quiero, vas a encontrar una oportunidad. O sea, o la vas a encontrar o ella te va a encontrar a vos, ¿verdad? Y si vos estás listo, eso, como con tu estudié, me preparé, o ya estoy listo para cuando venga esa oportunidad, eso va a ser la suerte, todo te va a salir como vos lo habías planeado o mejor o incluso peor. Ahí es donde yo sí pongo como mi pero un poquito con el tema de la oración, porque a veces sí hay, porque incluso lo decimos desde nuestro privilegio, ¿verdad? Aquí sí me voy a ir un poquito más macro, ¿verdad? Mucho más arriba, porque a mí sí no me gusta también, porque a veces este discurso se mete mucho a veces en las personas que tienen mucha necesidad, o entonces como ahora que este tema de los secuestros en México y también aquí sucede a veces, o la guerra, ¿verdad? En Irak y todo eso, las religiones normalmente es como, no, Dios lo va a salvar, Dios te va a hacer eso, Dios va a proveer. Cuando mucha de esa gente muere, ¿me entendés? O sea,
o pasan peores cosas y por más que oren, no suceden. Entonces lleva un tema más macro que a la gente pues le hace sentir como que sí, tal vez, pues, pero no es tan así, no es Sí, tan... hay una realidad que tenemos Dentro atraviesa. de nuestro momento en el que podemos estar aquí hablando, podemos proponernos proyectos y tenemos ciertas necesidades básicas ya cubiertas, sí, ya es un tema psicológico que nos mueve, el podernos decir, yo quiero esto, voy para allá, el tema de la palabra, porque sí creo que la palabra te ayuda mucho al poder ponerle palabra a los sentimientos y a las cosas, te ayuda a liberar emociones, sentimientos y poner un trayecto hacia tu vida. Ujú. Pero esa mayoría de las personas que tienen más necesidad son los que no cuentan la historia. Y eso es lo que a mí a veces Interesante. me, me detiene un poquito con el tema de la oración, porque es la señora que está ahorita bajo un chalet con sus 3, 4 hijos, viendo cómo hace, y te puedo asegurar que ora mucho más que nosotros, pasa hincada haciendo todo lo que la iglesia le pide, pero probablemente las cosas van siendo peor. Su hijo se cría en un entorno donde se va a hacer Sí, pandillero, se va a hacer cabal. narco, o lo van a terminar matando, N cosas. Y son las Ujú. historias que uno no cuenta, ¿me entiendes? Ujú. Que creo que a veces, por eso siento que también no podemos, como te digo, de nuestro lado, si sirve, si está como chivo, si está como el lado psicológico que nos ayuda, y el creer en todo esto nos permite sentirnos como más en paz, pero siento que la mayoría de la población del mundo a veces no puede ni siquiera hacer nada porque ya está mindseteada a seguir orando. ¿Verdad? En vez de, men, móvete de aquí, te vamos a Ujú. apoyar, Que trate es a tu la hijo. combinación de cosas. Ajá, Ujú. entonces por ahí, por ese lado voy a veces que Ujú. me pongo bien radical, ¿verdad? Ujú. Pero, pero si quieras o no, también creo que mantener el lado espiritual, incluso para esas personas, a veces es lo único que tienen. ¿Entendés? El poder acceder a orar o creer en algo que tal vez pueda llegar, que no va a llegar probablemente, pero por lo menos te da un poquito de paz de delegar este estrés tan grande que tengo, que te ayuda un poco la religión o por lo menos creer en algo, ¿me entendés? Ujú. Bien deep. Estoy pensando y como, nuevamente no soy experta en ese Mm, tema y me gustó que trajeras el tema del privilegio. mm, Eh, sí, no sé, o mm, sea, con el tema del privilegio, ¿qué es lo que más te, como... lo que pasa es que va, no sé cómo va a salir esto, no sé cómo va a salir esto, Vos decirlo, no sé cómo va a salir se esto. edita, se edita. Va, Si no, ahorita ya estamos hablando de otro tema. sí, Ya, ajá, ya se cabal, cabal, cortó. va, Ah, chido, pero, ajá, lo voy a tirar sí. y vemos qué pedo, pero, o sea, siento yo que si estamos hablando que Dios está en todo, que la vida está en todo, que la energía posibilitadora está en todo, tampoco me hace sentido que esto funcione solo para las personas con más privilegios, ¿sabes? Ujú. Como siento que, o sea, yo he conocido personas que han estado en condiciones bien heavy Ujú. y, y al tener esta claridad de yo quiero esto, sin ningún privilegio de nada, de pronto, ven, están ahí, Sí. ¿sabes? Y, y nuevamente, o sea, para mí también es importante reconocer que hay realidades que van a dificultar más las cosas para unas y para otras, más en este sistema Ujú. que es tan castrante, que te busca llevar a la individualidad y que te busca separarte y que te busca pensar que solamente vales por el dinero y por las cosas que tenés. O sea, hay una realidad y hay personas que le están pasando horrible, o sea, en Palestina, en todos Ujú. estos países que ahorita, ¿sabes? Pero también siento como que no solamente debería de estar como en privilegio, o sea, como
O sea, que no te va a ir bien solo porque tengas privilegios, sino porque hay gente que Ajá. también ha logrado. Pero sí, y lo entiendo perfectamente. ¿Va? Y Ujú. obviamente aquí estamos medio debatiendo, pero para desarrollar el tema, la Yo verdad, no sé debatir, sí, además me pongo sí, nerviosa. no, hombre, pero sí, entiendo lo que decís y es muy cierto y es la realidad que hay. Pero el pero que normalmente también pongo yo ahí es que, te repito la frase, la historia la cuentan los ganadores. Ujú, Y a veces echamos de, por ejemplo, tú te vas ahorita a un cantón, a un ujú, cantón que yo estaba metido en cantones, cantones, o sea, que vos ujú, no te imaginas que hay personas ahí. Y he escuchado historias de yo salí de mi cantón y ahora tengo mi carrera y yo tuve que cuidar a mis sí, hermanos. Hay ajá. historias de éxito muy buenas, ¿me entendés? O sea, y que Ujú, vos decís, puya, ¿cómo lo lograste? El tema es que él es una excepción a la regla. O esa persona a veces tiende a ser un poco la excepción a la regla. Entonces, digamos que de ese cantón viven 100 personas, uno es el que logra eso. Y ujú. ponerle que otros 10 más o menos logran o son los que tienen los privilegios dentro de ese cantón. Va, y entonces ahí, bueno, Ajá, terminamos, entonces, perdón. ¿qué pasa con esas otras 80 o 90 personas? ¿Me entiendes? Que están básicamente condenadas a un status quo de... Y ya tienen un mindset. Por ejemplo, hay muchas personas que hace poquito hablaba con un amigo y me estaba contando que él tenía una persona a cargo, a un señor mayor, mi amigo es ingeniero, y el señor siempre le decía, mire, me presta $50, se lo doy la próxima quincena. Y él se lo prestaba y siempre se lo devolvía, pagaba y se lo devolvía. Y un día le dijo, mire, que el que puede subir el sueldo es que son los 50 que le pido prestado, ya no se lo quiero pedir a usted. ¿Ve? Y le dijo, pues yo voy a ver, voy a preguntar, ve al área de recursos humanos, lo que tenga que hacer. Y yo le pregunté, pero ¿y cuánto ganaba ese señor? Me dice, el señor, y eso fue hace poco, pues, o sea, fue hace 2 años. Él gana $450 y lleva 18 años en la misma empresa. Y yo decía, y uno puede criticar al señor y decirle, ¿por qué no se mueve, señor? O sea, es tan fácil como No, buscar no, otro no, trabajo. no, Él no. tiene en su mente, esto es lo Sí, que yo puedo ganar, sí, esto sí, es lo porque yo sí. no me estudié, porque yo Sí, no me sí, sí. preparé. En su mente ya está condicionado, esto es lo que me toca. Sí, sí, Y así sí. muchísima gente que crece en ese ambiente. Entonces, Es que vaya, entonces para mí ahí, uh-huh, y aquí, sí, para mí ahí, aquí esto. uh, Ay, no, por eso digo que yo no soy experta y me da miedo decir estas cosas, pero siento que a huevo. sí, al final, vea, Pero sí, siento que ahí es donde las personas que tenemos, hoy, ajá, ahí es donde entra que las personas que tenemos privilegio, que tenemos conciencia, no nos podemos quedar cómodas. eso es, O sea, pero entonces ya no es un tema de la oración, ya no es un tema de Dios, sino que ya es un tema de cómo desde nuestro privilegio podemos también generar que hayan más oportunidades para las otras personas, ¿vea? Y tampoco se trata de volvernos salvadoras, no, totalmente, ¿vea? Pero men, o sea, es bien fácil, como vos decías, y me gustó eso de, ah, sí, la historia la cuentan quienes, los ganadores no la cuentan los pero perdedores, también es tocarnos como nuestro sí, privilegio y decir, vaya, ¿qué voy a hacer yo para que otras personas también puedan más tener oportunidades. otras, ajá, otra, sí, Sí, de tratar de equilibrar la balanza y esas son de las cosas que incluso por eso estoy tratando trato de meter estos temas en este podcast me porque, asusta. porque eso es justo lo que quiero lograr, que la gente pueda Ujú, tener un poco más de conciencia social. ujú. Y mira, quiero decir algo, que Ajá, quiero decir que me dale. asusta porque Se está sudando las manos, me creo. está sudando las manos, sí, pero porque y quizás no sé si aquí voy a abrir otro, otro tema, Dale, dale, dale. pero también está esto del miedo a que lo que digas Sí. después se vuelva en tu contra, Nada ¿verdad? más en esta época de las redes Eso, sociales. pero también siento que es importante decirlo, ¿sabes? Fíjate que por lo mismo que consumo mucho contenido, la verdad, de comediantes y todo eso, me he dado cuenta y por eso también me he animado más a hacer contenido, ¿sabes? A no tener miedo a lo que yo diga. Obviamente tratando de por lo menos investigar un poquito, ver Sí, si cabal, no ser... y si estoy ignorante, pues así como vos decís, Ah, no soy experto ni nada, tratar de aclararlo, pero que al final, si te llegan como a funar o lo que está de moda, ¿verdad? Y varias de estas personas, comediantes y todo eso, lo dicen, o sea, viene otra funa, pero al final estás dando
a conocer tu pensamiento en ese momento. Yo en ningún momento he puesto aquí soy doctor y esto tenemos que hacer todo, Sí, ¿verdad? cabal. Es al Y final una también que opinión. hay cosas que ahora puedes decir que después puedes decir, uy, ¿qué dije en ese Y que es momento? necesario poder generar estas fricciones, porque Ujú. si yo no empiezo a decir esto, o algo que vaya en contra de la religión, del presidente, de la derecha, de la izquierda, nunca vamos a llegar al desarrollo, porque está Ujú. una tesis, que es la que estamos acostumbrados, si tú pones una antítesis, que es el cuestionar de lo que vos hiciste, preguntarte si Dios Ujú. existía, ¿me entiendes? Ujú. Ahí va a llegar una síntesis en ese choque de ideas, y que las redes sociales incluso llegas a entender que la Mara hasta necesita ese tipo de funas o haters en su momento para incluso que el mensaje llegue. Por lo menos Ujú. cuando pasan cosas así, la gente pone atención a eso. Y por lo Ujú. menos hay, como diría un buen cristiano, pescas gente de que ya te escuchó el mensaje y te entendió. Que un clip mal cortado se te hizo viral diciendo yo estoy en contra de Dios y la gente va a comentar, pero se pueden ir al video completo donde explicas y pueden decir, ah, tiene sentido lo que dicen. Ujú. Y, y que al final la gente que comenta, te quiere fundar, normalmente son la gente que no se está cuestionando y simplemente está en su casa comentando. La Ujú. gente que sí te sigue es la que a veces ni comenta. Ujú. Simplemente te escuchó y te vio y dice, ay, la Emi, qué chido lo que dijo, pero ni Ojo. compartió, ni dio like, ni comentó, pero ahí estuvo viendo y me pasa mucho, que no es que tenga muchos seguidores, pero cuando veo gente que tengo ganas de no ver, hey, vi tu video de no sé qué, y me Ujú. extraña tanto porque es alguien súper random que en mi vida le he visto que le da like a mis cosas, Ujú. pero lo vio y lo escuchó, ¿me entendés? Ujú. Entonces, por eso también está este espacio, porque quiero generar un Ujú. poquito más el debate, hacer más conciencia, lo que vos decías del Ujú. privilegio de, yo no te digo ahorita andar a dar dinero a la calle o algo así, porque tampoco Ujú. funciona así, Ujú. pero sí por lo menos empezar a despertar eso, lo cual en mí Ujú. despertó hace ya unos años, de, ven, o sea, sí hay cosas, o sea, la vida es injusta, ¿me entendés? Para una gran mayoría de personas y para mí ha sido un gran privilegio donde crecí, donde hasta el hecho de tener privilegio de tener una buena experiencia en una iglesia. Ujú. Ujú. Entonces, sí, yo creo que esa es la meta de poder, lo que tenemos que hacer la lucha somos nosotros que tenemos ciertos privilegios de tratar de equilibrar un poco la balanza y que la gente que no la está pasando tan bien, lo único que les queda es seguir adelante, ¿me entiendes? Ujú. O sea, tragarse un poquito este discurso de chaleganismo porque también es lo único que a veces queda. O sea, incluso hay gente que yo le puedo traer este discurso, pero tengo 3 hijos, madre soltera, no te voy a escuchar, bro. O sea, necesito ir a Ayer trabajar. estaba viendo que no me acuerdo en qué país, en Europa, hicieron como en un hospital un espacio así al aire libre para personas que están en condiciones de salud súper, que normalmente pasan Sí, encerrados, sí. pues, y que ahora ya pueden salir al sol, como en sus camas, Ujú. conectadas a todas las cosas que necesitan estar conectadas, y ya pueden sentir el aire, y yo decía, amén, qué chivo todo lo que se puede explorar cuando tenés tus necesidades básicas cubiertas. Sí, totalmente. Cuando No, no tenés que estar pensando en sobrevivir, sino que ya tenés la capacidad de expandir tu creatividad para ver de qué otras formas se pueden hacer las cosas. incluso los filósofos más grandes eran privilegiados Ujú. porque tenían chance de pensar. Ujú. Ujú. O sea, el poderte aburrir te permite crear cosas nuevas, Ujú. pero al que le toca trabajar de sol a sol no se puede aburrir, ¿me entiendes? Ujú. O esto que nos pasa ahora, de estar todo el tiempo scrolling, Puta. como ya no te das el chance de aburrirte, sino que ya ocupas tu energía en nada. Y que, claro, al final esto le conviene también al sistema. ¿Verdad? Sí, sí, ahí nos metiremos ya. Podemos, yo me pudiera meter y No, ir hombre, si fue vergazo. pero lastimosamente tengo que ir cortando. Sí, ya Se nos hablamos un acabó ya montón. un montón. Si nos Se quieren funar, acabaron las dos fúnenos. cámaras. Se acabaron las 2 cámaras. Pero bueno, hay contenido y que siempre es bueno hablar con Emi, tener un punto de vista siempre igual o diferente, poder tener estas pláticas que también yo le digo a la Mara. Por ejemplo, esta frase de, en la mesa no se habla de fútbol, ni de religión, ni de política. Ajá. Yo estoy un poco en contra porque, ven, ¿por qué no puedes? O sea, es O necesario a sea, veces. depende, si estás comiendo o no. O sea, Para que la comidita llegue sí, o bien, la el sistema convivencia con... digestivo. Sí, claro, pues sí, pero pues podemos tener como ese
un poco de conversaciones un poquito más densas a veces. Sí, ese sí. No todo es hablar de la Karol G y la Shakira, ¿verdad? Entonces, Ronaldo y Messi, Ronaldo y Team Messi. Pain. Team Pain, apóyenlo. Vamos, Team Sí, Pain. sí, vamos a poner la canción ahí. Pero bueno, Emi, gracias siempre por estar abierta a esto. Sé que también andas ocupada con este nuevo proyecto. Quisieras mandar a la gente a algo cuando sea el documental, todavía no sabes. Síganos, ¿Alguna obra? Hermanos Flores Film. Vamos a estar subiendo cosas. Sí, voy a estar en una obra de teatro en octubre. Una comedia romántica. El amor. El amor. Y bueno, ¿cuándo va a salir esto? Sale el próximo viernes. 27 Ok. creo. 25, 26. Nice. Y yo solo quiero decirle a la gente, sé que estamos viviendo tiempos extraños. Nos deseo espacios en donde nos sintamos libres de ser quienes somos, de amar a las personas que amamos, que ojalá un día aquí en nuestro país podamos decidir a quién amar con total libertad y que eso no signifique un problema. Y si estás cuestionándote que porque vos sos no vas a ser una persona amada, quiero que sepas que en mí puedes encontrar a alguien que te va a aceptar como sos. Y espero que a todas esas personas que les incomoda que la gente se exprese su identidad, exprese su género, exprese su orientación. Espero que esas personas se revisen adentro porque la incomodidad solo muestra cosas tuyas. Así que, Happy Pride, gente. Estamos en junio, es cierto. Entendí por qué. Sí, bueno, la verdad es que es un buen mensaje. Incluso atrás de cámaras tú lo decías. Al final, cada quien puede hacer con su vida lo que quiere. De su culo en florero ibas a decir, ¿verdad? No, dímelo. Palabras más, Perdón. palabras menos. No, que puede hacer lo que quiere siempre y cuando nunca, o sea, no lastimes a nadie más. O sea, volvemos al mismo de cuestionarte lo que estás haciendo daña a un tercero, financiera, emocional, físicamente. Si no es así, pues date. O sea, puedes dormir donde querrás, hacer lo que querrás, con tal no dañes a un tercero y ya. Y recordar que si alguien te critica, o sea, normalmente son menos. O sea, eso es a lo que voy, es la gente que a veces, eso, la incomodidad a la gente le da miedo. Lo Entonces, que te choca, te checa, hermano. cabal. Así que bueno, con ese mensajito los dejamos. Gracias, Emi. Nos vemos en el próximo video a todos. Denle like, suscribir y cosas de youtubers que ustedes ya saben. Nos vemos en la próxima. Chao.